Mañana tengo que trabajar. El bar estelar La Herrumbre Azul no era un sitio glamuroso. Era un refugio de acero y humo reciclado en la periferia de la estación orbital Qatar, donde las luces parpadeaban con un dejo de cansancio y los hologramas publicitarios se deshacían en destellos moribundos sobre paredes corroídas. Un sitio donde los seres de todas las especies se mezclaban en un mar de voces, apuestas y tragos que ardían más que el recuerdo de la derrota. Y allí, sentado en una mesa apartada, había un humano. Llevaba un uniforme civil gastado, botas endurecidas por el viaje y la mirada fija en el vaso de vidrio grueso que giraba lentamente en su mano. No parecía distinto a cualquier otro exiliado del trabajo pesado, a cualquier veterano sin gloria que buscaba refugio en una bebida barata. Pero había algo en él que mantenía la distancia, algo en su postura tranquila, en sus hombros relajados, que hacía que hasta los androides de servicio no se atrevieran a interrumpirlo más de lo necesario. El murmullo del bar se quebró cuando la puerta metálica se abrió de golpe. Entraron 3 figuras alienígenas altas, con piel coriácea y placas óseas que brillaban bajo la luz azul. Eran Shirkor, una especie conocida por su temperamento violento y su orgullo tribal. Sus miradas estaban fijas en el humano y la multitud lo entendió al instante. No venían a beber, venían a reclamar. El aire se cargó. El más grande de los 3 dio un golpe en la mesa, haciendo vibrar el vaso del humano, derramando un poco de líquido sobre el metal oxidado. Sus fauces mostraban colmillos amarillentos y sus ojos brillaban con la furia de los que se sienten despojados. «Humano», gruñó con voz áspera que sonó como roca desgarrando roca. «Has tomado lo que no es tuyo. Ese cargamento de energía debía ser nuestro trabajo, nuestro pago, nuestra casa. Y tú lo quitaste con tus manos blandas y tu ausencia». El humano levantó apenas la mirada. Los ojos eran oscuros, tranquilos, y en ellos no había rastro de miedo, solo esa calma inquietante que no encuentra en un depredador que todavía no ha decidido si cazar. Otro Shirkor golpeó la mesa más cerca de él, salpicando gotas de licor que quedaba. «Responde, primitivo. Nos robaste, nos humillaste ante el gremio. Aquí y ahora exigimos satisfacción». Un silencio pesado cayó sobre el bar. Nadie bebía, nadie respiraba fuerte. Los clientes, de razas tan variadas como estrellas en la galaxia, se encogieron en sus asientos temiendo que, en segundos, la sangre tiñera el suelo. El aire olía a ozono y violencia contenida. El humano respiró hondo, como quien aprecia el sabor de su bebida por última vez. Terminó el trago con un solo movimiento, dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un presagio y finalmente habló. Su voz era serena, casi cansada, pero cada palabra estaba afilada como el acero. Si quieren empezar esto, empecemos. El silencio se quebró como cristal. Los Shirkor mostraron sus colmillos preparados para lanzarse. El humano se incorporó lentamente, ajustando la chaqueta con la calma de alguien que no corre hacia la tormenta, sino que la recibe de pie, y entonces añadió con un dejo de gravedad que atravesó el aire como un martillo. Pero háganlo rápido, mañana tengo que trabajar. El bar entero contuvo la respiración. No había gritos ni más amenazas, solo la certeza de que algo épico estaba a punto de estallar. El primero en lanzarse fue el Shirkor más cercano, un muro de músculos y placas óseas que embistió como un ariete vivo. Su brazo, grueso como tronco de hierro, se alzó para aplastar al humano contra la mesa. La multitud gritó, algunos se escondieron bajo las bancas, otros corrieron hacia la salida, pero nadie alcanzó a intervenir. El humano, sin embargo, no se apartó. En el último instante giró la muñeca, tomó el vaso de su bebida y lo estampó contra la mandíbula abierta del alienígena. El vidrio estalló en una lluvia de fragmentos brillantes y el rugido del Shirkor se convirtió en un bramido ahogado. Sin perder el ritmo, el humano se levantó de la silla y con un movimiento seco incrustó el borde del vaso roto en la carne blanda entre las placas de su cuello. El coloso se tambaleó, sorprendido, y cayó de rodillas con un gruñido que hizo vibrar al suelo. El segundo rugido, con furia, una garra curvada brillando bajo la luz azulada, arremetió con una velocidad sorprendente para su tamaño, buscando abrir en canal al humano,
pero este retrocedió solo medio paso, esquivando el golpe con la naturalidad de alguien que había repetido aquel movimiento cientos de veces. Su rodilla subió con precisión quirúrgica, impactando en el estómago del alienígena justo bajo la placa torácica. El aire salió disparado de sus pulmones en un silbido, y antes de que pudiera recomponerse, el humano lo tomó por el cráneo y lo azotó contra la barra del bar. El impacto resonó como un trueno, y botellas se hicieron añicos, bañando al alienígena inconsciente en un mar de líquidos fluorescentes. El tercero dudó. Era el más joven, pero sus ojos ardían de orgullo tribal. Temblaba entre el instinto de atacar y el temor que se había colado como el veneno al ver a sus compañeros caer con tanta facilidad. El humano lo miró sin decir palabra, con esa calma glacial que parecía despojar al momento de cualquier dramatismo innecesario. El Shirkor lanzó un rugido desesperado y cargó con todo su peso. El humano no se movió hasta el último instante. Se agachó, giró y con un movimiento brutal del hombro lo proyectó por encima de sí. El alienígena voló como un saco de carne y metal, estrellándose contra una mesa y atravesando la madera como si fuera papel. Quedó allí jadeando sin fuerzas para levantarse. El bar entero quedó en silencio, roto solo por el goteo de líquidos y la respiración pesada de los caídos. El humano, tranquilo, regresó a su mesa, levantó lo que quedaba de su vaso roto, lo observó como si evaluara aún si servía para beber, y lo dejó a un lado con un suspiro resignado. «Y ahora», dijo con esa misma voz serena mientras pedía otra bebida al androide de servicio que temblaba. «¿Alguien más piensa que le robé su trabajo?». Nadie respondió. Nadie se atrevió siquiera a mirarlo directamente. En ese instante, más que un hombre, pareció una fuerza antigua e implacable, algo que no necesitaba rugidos ni amenazas, solo el peso de la acción cumplida, del acero invisible que portaba en sus huesos. Y en la estación de Qatar, en aquel bar olvidado por la gloria, se sembró una certeza. Los humanos podían ser tranquilos, podían beber en silencio, podían incluso parecer frágiles, pero cuando se levantaban, cuando decidían luchar, nada en la galaxia podía contenerlos. El silencio que quedó en el bar era más pesado que cualquier ruido. Los tres Shirkol yacían en el suelo, maltrechos, inconscientes o gimiendo, sus cuerpos inmensos reducidos a ruinas por las manos de un solo humano. La multitud no aplaudió ni vitoreó. Nadie osó romper el silencio. Había una solemnidad extraña en el aire, como si todos los presentes comprendieran que habían presenciado algo que no debía olvidarse. El humano, indiferente al peso de tantas miradas, tomó el vaso de nuevo que le trajo el androide de servicio. Lo levantó apenas con un gesto mínimo de agradecimiento y bebió. La calma regresó a sus facciones, como si nada hubiese ocurrido, como si la violencia de hace un momento no hubiese sido más que una interrupción molesta en su noche tranquila. Un mercader de piel translúcida sentado en un rincón fue el primero en susurrar. 3 Shirkor derrotados por un solo humano. Otro, un contrabandista de ojos compuestos, replicó en voz baja. No solo derrotados, aniquilados con precisión, como si no fuera la primera vez. El murmullo creció de boca en boca, de mesa en mesa. La historia comenzó a tejerse, exagerándose en cada repetición. Algunos juraban que el humano ni siquiera se había levantado de su silla para acabar con ellos. Otros afirmaban que lo había hecho sin dejar de beber. En cuestión de minutos, la anécdota dejó de ser un simple altercado para transformarse en una narrativa épica, la de un hombre que, sin armas, sin armadura, había demostrado que la furia de 3 guerreros de otra especie no era suficiente para doblegarlo. Los Shirkor, al despertar, no hablaron más del tema. En su cultura, admitir la derrota significaba cargar con la vergüenza de por vida. El silencio fue su único escudo, pero ese silencio pesó aún más, porque no hubo desmentidos, no hubo intentos de limpiar el honor, y en ese vacío la versión humana se volvió incontestable. En los días siguientes, en los corredores oxidados de Qatar, con los mercados de los niveles bajos y hasta en los muelles donde los cargueros guardaban turno, se repetía la misma frase como si fuera un mantra. Empecemos esto. Mañana tengo trabajo. No se hablaba del nombre del humano porque nadie lo sabía, y eso lo hacía aún más poderoso. Dejó de ser un individuo y se convirtió en un símbolo. El trabajador humano que luchaba solo porque debía
y que lo hacía con una calma tan devastadora como inevitable. Los capataces de carga comenzaron a mirarlos distinto. Los mercenarios evitaban enfrentarse con ellos sin calcular 2 veces las consecuencias, y en los bares de la estación, cuando un humano entraba, el aire cambiaba, no con odio ni con desprecio, con respeto que rozaba el temor. Aquel hombre no buscó gloria ni dejó proclamas, solo bebió, peleó y volvió a beber, pero sin saberlo, había plantado en la galaxia una semilla, la certeza de que los humanos no necesitaban dioses, ni ejércitos, ni armaduras relucientes para inspirar temor. Solo necesitaban algo que defender, una tarea que cumplir y la voluntad de levantarse cuando otros preferían huir.